Para empezar este mensaje quiero que podamos leer Isaías 53, versículo 5a, o sea, la primera parte nomás del versículo, que es lo que nos importa para este momento. Si tienen Biblia me escriben amén, y si no, partimos leyendo nomás. Y también me escriben amén. Ya, entonces voy a partir leyendo. ¿Y cuál dije que era el 55, el 53, 5? Que dice: Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros eh, pecados. Perdón, era el 4, el 53, 4. Dice: Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Fueron nuestros dolores. Oremos una vez más en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú estás aquí, porque pudimos comunicarnos contigo hace unos momentos, pudimos orar a ti y plantear delante de tu presencia nuestras necesidades, nuestras peticiones, Señor Jesús. Pero en este momento te queremos pedir que tú puedas hablar nuestras vidas. En este momento vamos a darte la palabra a ti para que tú puedas comunicarte con nosotros y esperamos, Señor, de todo corazón poder entender, poder escucharte y poder, sobre todo, obedecerte. Poner esta palabra en práctica. Es una palabra que confío viene de ti y no de mí. Y es por eso que quiero que podamos entenderla y obedecerla. Principalmente yo, que fue a mí quien entregaste el mensaje. Así que ayúdame también a ser un ejemplo, un vivo ejemplo de esta palabra, para que todos podamos obedecerla, Señor, y obedecerte a ti. Te damos muchas gracias porque nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra lleva por título dolor y sanación. Son dos palabras que parecen muy opuestas. Son palabras que no parece que tengan una relación directa, sino una relación más bien negativa. Y para partir, como me gusta siempre hacerles preguntas y hacerlos participar, voy a pedirles que uno a uno, si es que pueden hablar por micrófono, si no me escriben por chat la respuesta, si me pueden decir cuál ha sido el dolor más grande que han sentido en su vida. Pueden hacerlo de forma voluntaria o yo voy diciendo nombres. Yo, yo. Dale. A ver, en palabras simples, yo creo que el, no sé si rechazo necesariamente, pero que alguien muy amado para ti te, te diga cosas feas, pero en el sentido de que no te tiene que decir ordinarias sin nada para hacerte sentir mal, pero a veces las palabras duelen más que un golpe físico. Ujú. Y creo que es una experiencia que me pasó. Perfecto. Puede ser un Igual dolor. me Sí. dolió por parte de alguien muy amado. Perfecto. Eso es una aclaración. Puede ser un dolor físico tanto como un dolor emocional. Cualquiera de las dos respuestas es válida. El Fabio dijo cuando le sacaron el diente del paladar. Eso me imagino que tiene que haber dolido mucho. A mí cuando me hicieron ¿La qué? la raquidia, Ah, ya. la espalda, Ya. duele mucho. Hospital Me de han tal hecho como fecha. 2 veces, así que sé que duele. Ya. ¿Alguien más? Bueno, en realidad, ¿quién quiere seguir? Porque tienen que hablar todos. Yo, Dale. cuando estaba en el colegio y de repente dije, oh, me dieron ganas de ir al baño, pero no eran ganas de ir al baño, sino que era mi riñón que tenía un cálculo. El dolor más horrible que he sentido en mi vida. Dani. El dolor más horrible que he sentido en mi vida fue Ujú. cuando me tenían que tapar una carie. O sea, me sacaron una carie y me la taparon, pero la tapadura chocaba con el nervio. Mm. Y duré con ese dolor un año, porque no me podían hacer el tratamiento y después cuando conseguí ahora al fin, tenía que esperar 2 meses más. Ah, Y llegó el momento en que en enero tenía que hacérmelo en febrero y en enero ya estaba desesperada y era como una desesperación de sáqueme la muela. Pero no fue terrible. El dolor más horrible. Desde ahí nunca más le tuve miedo al dentista. fuerte. Renzo. Y ahora sí, creo que físico, comparto el de la muela. Ujú. Sí, cuando, no sé si me hicieron
tratamiento de corona o algo así medio brígido. Y fue horrible, fue uno de los dolores físicos más enormes que hay. Creo que también se describe ahí que es uno de los dolores más físicos que se puede sentir junto con el dolor del parto. Bueno, en comparación así como es muy distinto, obvio. Y una patada Pero- en la entrepierna también. Sí, pero esa mucha, Esa es mucha, general, mucha. esa es de todos. Y emocional, yo creo que el haberle fallado a Dios, eh, dándome, dándome cuenta de que obviamente le había fallado. Creo así como un dolor así como emocional muy fuerte, así como, oh no, y eso. El Renzo ya dijo lo más importante, así que se acabó, nos despedimos. No, ya, pero muy, muy buena respuesta, Renzo. ¿Quién me falta? ¿Caro, Iván, Amparo? Cuando tuve el Amparo no pude hacer reposo después porque ella quedó en el hospital por 8, voy a tener que leer los comentarios, por 8 días, fue dolor físico y emocional. Iván, ¿lo mismo? Daniel, de Raquidia. Ya. No me falta nadie, ¿cierto? No se me escapa nadie. ¿No? Creo que yo mismo me escapo. No sé si el dolor más grande, pero sí uno de los más memorables, más insoportables, fue un dolor que tuve una vez en el ojo, podría decirse. No era propiamente el ojo que me dolía, sino que era la zona del ojo. Era un día sábado, había culto de jóvenes más encima, y no sé, estaba entre ir y no ir, porque de verdad que el dolor era muy, muy insoportable. De hecho, andaba como con un paño que me puse en el lente para estar con el ojo constantemente cerrado y no forzar el nervio óptico y que no siguiera doliéndome. Después le pedí al pastor que orara y se me pasó. Fue muy, muy buena experiencia, muy buen dolor, digamos. Y este es un poco que vamos a hablar también. Ahora, a modo de introducción, aparte de los comentarios que ustedes hicieron, que por cierto los vamos a tocar después, el mundo en que vivimos es un mundo que está lleno de dolor. Todos tenemos experiencias en las que nosotros sufrimos, todos tenemos experiencias que en realidad son experiencias desagradables, ¿no? A nadie le gusta sentir dolor a menos que sea masoquista. Y además, no solo es un mundo lleno de dolor, sino que también es un mundo lleno de resentimiento contra una y mil cosas. Vemos cómo las feministas están resentidas contra los hombres, cómo los comunistas están resentidos con la burguesía que le llaman. Todos están resentidos con algo. Todos los grupos en el mundo están resentidos contra algo. Excepto nosotros, se supone que no estamos resentidos contra nada, porque habita en nosotros el amor y el perdón. Pero se dice que vivimos, o la generación que está ahora es la generación de cristal. Y todo le ofende. Todo, incluso las cosas más mínimas hacen que esta generación de cristal se quiebre cual cristal y comiencen a lloriquear. Que no, que esto no es políticamente correcto, no, que faltan personajes de color, que faltan personajes homosexuales, que falta esto y lo otro, y que todo me ofende. Y sin duda que en realidad estemos hablando de la generación de cristal, o estemos hablando de los boomers, o de la generación Z, o de los millennials, o lo que sea, a nadie le gusta sufrir. No solo a los de cristal no les gusta sufrir, porque todos somos personas sensibles, todos somos personas con sentimientos, y no importa qué ideología tengamos, siempre va a haber cosas que nos molestan y a las que no queremos exponernos al dolor. O que se transgreda lo que uno cree, porque eso también nos causa cierto sufrimiento, ¿no? A nosotros nos duele cuando alguien hace algo que va contra los designios de Dios. Y esto causaría un dolor más bien emocional, como decía el Renzo. Uno le falla a Dios y después se siente mal, emocionalmente y espiritualmente. Sin embargo, la Biblia afirma que Jesús murió por nosotros. Jesús tomó nuestro dolor, como leíamos recién, y obtuvo un gran sufrimiento por causa de nuestro dolor. Dice en el comentario de Matthew Henry que Jesús no solo cargó con nuestras enfermedades de forma figurativa, de forma metafórica, sino que Él verdaderamente tomó cada una de nuestras enfermedades. Dice Matthew Henry que cada vez que Jesús sanaba a alguien, tomaba el peso de esta enfermedad,
sea lepra, sea ceguera, sea lo que sea, y él tomaba este peso encima de él, no que Jesús se enfermara verdaderamente, no es que Jesús en la cruz haya tenido sida, no se trata de eso, sino que él tomaba la enfermedad y la convertía en un peso que él llevaba sobre su espalda. Pero a pesar de esto, él no pronunciaba ninguna queja. Él jamás se quejó de, pucha, ¿por qué me hiciste sanarte? Ahora yo estoy todo cargado, ahora por tu culpa yo tengo que sufrir. Jesús no pronunció ninguna queja por llevar el dolor de nosotros. Y a pesar de nuestro constante rechazo al dolor, nos damos cuenta que la presencia de este mismo es súper grande en nuestra vida. Y adquiere mucho más relevancia cuando nos damos cuenta que nuestro Señor es el ícono del sufrimiento, es el ícono del dolor. Nadie ha sufrido más en esta tierra que Jesús. Entonces no podemos, bueno, además de que muchos de sus seguidores también han sufrido por causa de él. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron de formas terriblemente dolorosas. Y nos damos cuenta que en realidad el sufrimiento no tenemos que rechazarlo tanto, no podemos no considerarlo como algo necesario, porque en realidad lo es, ya que según leímos, el dolor trae sanación, y no es solo el dolor de Jesús el que nos sanó, no es solo que el hecho de que Él tuviera el dolor que nosotros debíamos tener nos hizo sanos, sino que nuestro propio dolor también nos sana. Y antes de continuar, es necesario recalcar que este no es un mensaje masoquista, no es un mensaje que afirme que hay que aceptar el dolor físico. Me refiero a los abusos, por ejemplo. Uno no tiene por qué estar aceptando que ser golpeado si no es por causa de Cristo. Eso lo tenemos claro. No podemos estar aceptando ninguna especie de bullying ni de maltrato familiar por una causa que no sea ser cristianos. Y bueno, con esto dicho podemos empezar a responder bien por qué es que el dolor trae sanación. Y vamos a hacer paralelos con las dolencias físicas, que es en realidad como lo más prominente entre las respuestas que ustedes dieron. Y es lo más visible, lo más concreto posible para poder entenderlo bien. El punto número 1 es: el dolor advierte. Y este es el primer motivo por el que el dolor es clave para la sanación. Hace poco el pastor Carlos hacía pública la muerte de una hermana en Cristo. No recuerdo si él lo comentó en la predicación, en el video, o si fue quizá en la oración que hace los viernes. No recuerdo si lo dijo, pero según mis fuentes, esta hermana murió de un infarto sin sentir nada. En ningún momento sintió el dolor que viene con un infarto, porque uno puede saber cuándo va a infartarse. No es que siempre el infarto sea, creo que se llama Liliana Pavés. Creo que no era de nuestra iglesia, era del norte. Y no es que siempre los infartos sean una cosa súbita, es como, me dio un infarto, me morí. No, muchas veces uno puede sentir los síntomas previos al infarto y puede ir a un hospital para poder ser tratado de forma correcta, o para que esté todo preparado para el momento en el que se dé el infarto y no terminar muriendo. ¿No es así? Nos damos cuenta entonces que no solo los infartos vienen con un dolor previo, a veces no lo hacen, sino que todas las enfermedades o quizás infecciones también vienen con sus dolores característicos, los cuales serían síntomas, y nos permiten tomar acciones al respecto. Por ejemplo, si tenemos acidez, nos tomamos una sal de fruta. Si nos duele la cabeza, nos tomamos una aspirina o un ibuprofeno o lo que sea. Si tenemos algo que en realidad no sabemos cómo tratar por nosotros mismos con los medicamentos que tenemos en el botiquín, vamos al doctor para que él pueda decirnos cómo tenemos que tratar la enfermedad que tenemos, o qué es lo que tenemos finalmente. Y así podemos hacerle caso y enterarnos si tenemos algo grave y tratarlo de forma correcta para poder sanarnos. A no ser que nos hagamos chequeos médicos con demasiada frecuencia, la única razón por la que nosotros vamos al doctor es porque nos sentimos muy mal y no sabemos qué hacer. Vamos al doctor cuando estamos muy mal y no sabemos qué hacer, o nos ponemos a consumir pastillas cuando sabemos qué es lo que tenemos, porque hubo un aviso previo, a no ser que seamos adictos a las pastillas, que eso ya es otra cosa.
Del mismo modo, el salmista en el Salmo 119, versículo 71, afirma que el sufrimiento le hizo bien porque le enseñó a prestar atención a los decretos de Dios. Muchas veces, incluso antes de creer en el Señor, hacemos cosas que están mal, cometemos pecados, o también cuando somos nuevos cristianos y no sabemos muy bien qué cosas son y qué cosas no son pecados, y nos sentimos mal, y sentimos que algo no cuadra. Sentimos que a pesar de que esa cosa que hicimos parecía muy placentera, parecía muy satisfactoria, en realidad no traía tanta satisfacción, sino que traía más dolor, más pesar para el alma. Y es porque el Espíritu Santo nos hace sentir y reconocer a través de este dolor que estamos pecando y que necesitamos solucionar nuestra situación. Si no nos sintiéramos mal por el pecado en nuestras vidas, no podríamos arrepentirnos y no podríamos salvarnos. Nadie se arrepiente de sus pecados por un razonamiento lógico y meramente humano. Tiene que haber este mover del Espíritu Santo que nos dice: estás haciendo algo mal, tienes que arrepentirte. Hay un capítulo de Grey's Anatomy donde hay una niña que se cree superhéroe. ¿Y por qué se cree superhéroe? Porque sus papás murieron, al igual que muchos superhéroes de los cómics. Fue adoptada por una nueva familia y además tenía superpoderes. ¿Su superpoder cuál era? Que ella no sentía ningún dolor. Llegó al hospital porque no por un malestar que ella misma sintiera, ella no sentía dolor, sino que porque tenía una gran cortadura en el brazo que se había hecho jugando, creo, y sus padres la vieron esta cortadura y la llevaron al hospital. Se dieron cuenta que la niña no sentía ningún malestar físico porque la herida que tenía en el brazo, siendo que era bien larga, la tenía toda engrapada. Ella misma dijo: me corté, me engrapo, se puso unos corchetes y dijo: ya, estoy del otro lado. Y no sintió nada, así que para ella esa era la solución. A pesar de que se podía infectar y todo eso. No se quejó del dolor. Entonces descubrieron que con sus compañeros de colegio, ella había estado poniendo a prueba sus poderes. Ella decía que era una superheroína, que no sentía dolores, era su superpoder, así que le decía a todos los compañeros: péguenme en el estómago y les voy a demostrar que no me duele. Y le pegaron incluso con bates, con fierros, parece, con cosas que son más duras que los puños, que finalmente hacen mucho más daño que los puños. Y efectivamente ella no sentía ningún dolor. Pero a causa de estos golpes que ella constantemente recibía en su estómago, se habían producido un montón de úlceras dentro de ella, las cuales no habrían sido detectadas si no fuera porque por este corte que ella había tenido, que era totalmente ajeno a la úlcera que tenía dentro de sí, y porque sus padres se preocuparon por ella y la llevaron al hospital. Cuando nosotros sentimos el dolor del pecado, el cual puede venir en forma de un sentimiento de malestar, como mencionaba el Renzo, así como también puede venir como un castigo en el mundo físico. Por ejemplo, siempre digo lo mismo: si tenemos relaciones sexuales de forma desenfrenada con gente desconocida, nos vamos a pegar una enfermedad venérea. Ese sería el dolor físico que viene directamente como castigo por el pecado que cometimos. De una u otra forma hay un dolor. Y es necesario que podamos atender este dolor para poder tratarlo. Podemos ir al doctor de doctores para que él nos cure y para que no sintamos más molestia. Es decir, para que podamos dejar de pecar finalmente, que es el pecado el que nos molesta. No podemos hacer caso omiso de nuestros sentimientos contrarios a la paz que nos produce el adorar a Dios, sino que tenemos que tomar acciones contra esto. Sí, es una enfermedad real. Cuando nos volvemos indolentes al dolor, valga la redundancia, tenemos que hacer caso de aquellos que nos quieren acercar de nuevo al Señor. Muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero sí escuchamos a un hermano que nos dice: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu vida? Esto no le agrada al Señor. ¿No te has dado cuenta? Tenemos que hacerle caso porque es la única forma de la que podamos darnos cuenta que en realidad estamos equivocados. No sentimos nada, pero quizá podemos escuchar a nuestro hermano que nos está hablando de parte del Señor para que podamos cambiar nuestra vida nuevamente. Tenemos que considerar también el dolor ajeno como como algo necesario para poder sobrevivir o para no vernos finalmente en peligro. Y no tenemos que desear que el dolor desaparezca completamente, porque si no, no tenemos forma de saber que estamos haciendo las cosas mal. Si no sentimos ningún dolor físico, no podemos saber que estamos enfermos, así como si no sentimos ningún dolor
espiritual, no podemos saber que estamos pecando. Y es por eso que el punto número 2 es: el dolor es señal de vida, o el dolor es vida, depende de cómo lo veamos. Lamentablemente, cuando se trata de pecado, no hay ningún superpoder que nos haga dejar de sentir dolor, sino que cuando dejamos de sentir dolor es simplemente porque nos estamos muriendo. Y este punto en realidad es súper sencillo y su analogía también. Dijimos antes que el dolor es bueno para poder sentir cuando existe, pero para poder saber cuando existe una enfermedad o una infección en el cuerpo. Y siempre cuento de la misma caída que tuve en el colegio, en el taller de fútbol, cuando estaba corriendo por entre medio de los arcos y me tropecé y me saqué la mugre. Y estas heridas que me hice, había que hacerles curaciones. Especialmente las heridas más grandes, que eran las que tenían más probabilidades de verse infectadas. Y no se trataba simplemente de poner un poco de agua oxigenada o de yodo en la herida, y lo que ya de por sí es bastante doloroso, sino que si la herida, quizás ustedes lo saben, si una herida tiene un borde rojizo que más o menos grande, y con el más mínimo toque este borde rojo duele, es porque la herida está infectada. Entonces, si la herida a mí se me había infectado, y sí, se me había infectado porque era una herida enorme, no solo había que echarle agua oxigenada encima, sino que había que limpiarla. Había que quitar toda impureza de la herida para que no volviera o no continuara propagándose la infección. ¿Y cómo se hacía esto? Para poder limpiar la herida, mi papá me pasaba un algodón o algún paño de estos como tipo toalla. Me la pasaba por encima de la herida con mucha fuerza, raspando toda la impureza que pudiera haber en la lesión, y eso añadía un montón de dolor más. Vemos primero cómo es que aparece el dolor que advierte que hay una infección. Después vemos que hay otro dolor, que no es el mismo, que permite la curación. Y eso es por lo que ustedes decían, los ejemplos que ustedes ponían, que la mayoría eran muelas o tratamientos que tuvieran que ver con alguna enfermedad física, son tratamientos de enfermedades. No están hablando simplemente del dolor que causa el estar enfermo, sino que también estaban hablando del dolor que causaba el buscar ser sano. Y es porque es imposible sanar una herida o una enfermedad sin sentir una cuota más de dolor, pero es un dolor completamente distinto. Y este mismo motivo de por qué, de que nos duele cuando nos curamos una herida, es lo mismo que de por qué nos es tan difícil a veces dejar el pecado. Porque el pecado termina siendo como una adicción. Nos causa dependencia, nos causa mucha angustia tener que dejarlo, y nos causa un tremendo dolor. Entonces no queremos, si bien sabemos que estamos sufriendo a veces, no queremos añadir más sufrimiento para poder curarnos, y preferimos quedarnos en el estado que estamos. Preferimos no pasar por otro dolor más que el que ya estamos viviendo. Pero hay una parte buena en todo esto, y es que si la herida duele, sea por una infección o porque está siendo limpiada, es porque el tejido sigue estando vivo. Si no nos duele una herida, por muy profunda y por muy horrible que sea, no es porque nos estemos curando. Lamentablemente, si no nos duele una herida que no ha sido tratada, es porque el tejido, la zona que está lesionada, está muerta. No es porque se esté curando. Y en este punto ya no hay nada que hacer. Primero nos duele cuando estamos enfermos, nos duele de otra forma completamente distinta cuando comenzamos a curarnos, y deja de dolernos cuando empezamos el proceso de sanación. Pero si nos saltamos el segundo paso, que es la curación, igual nos va a dejar de doler, con la diferencia de que esta falta de dolor va a ser una falta de dolor completamente equivocada, porque va a significar la muerte. Si pensamos, por ejemplo, en un pie necrosado, no busquen en Google porque podría ser asqueroso. La solución es simple: el pie hay que amputarlo. Si el pie está muerto, no hay nada más que hacer, no hay curación que pueda restaurar ese pie, hay que cortarlo para que no siga infectando el resto del cuerpo. Y aún así queda una sensación extraña, una sensación de vacío. Yo creo que, y como hablábamos en la predicación pasada, a nadie le gustaría ser un cyborg, a nadie le gustaría tener partes metálicas porque se pierde cierta humanidad, a nadie le gustaría que le cortaran un pie porque siente uno que falta parte de uno. Entonces sigue habiendo una cuota de dolor.
sentimos el dolor de la enfermedad primero, decidimos saltarnos el dolor que viene con la curación, nos deja de doler porque el tejido murió, pero vuelve a dolernos el hecho de que nos falte algo, el hecho de que ese pie, esa herida necrosada ya no está. Igual sentimos un dolor. Y cuando se trata de nuestra vida espiritual, es lo mismo. Empezamos a pecar, nos duele pecar, pero no queremos sentir el dolor de la restauración, morimos espiritualmente, y por eso nos volvemos insensibles al dolor, pero después igual viene el dolor del castigo, que es el dolor de la condenación eterna. Uno no puede decir, bacán, pues si me va a dejar de doler, entonces peco nomás, peco hasta que no me duela. No, porque después igual te va a doler. Después la condenación eterna te va a doler completamente. Podemos ver un ejemplo bíblico de esto, que es la historia del hombre rico y de Lázaro, donde se nos relata que el rico jamás tuvo ningún temor de Dios, ni siquiera el más mínimo remordimiento o dolor espiritual, sino que él vivió para sí mismo. Al morir fue llevado al lugar de los muertos, donde sintió gran tormento, es decir, dolor, e incluso llegó a pedir a Abraham que calmara su sed, que también era un dolor, y ante la negativa de Abraham, le pidió que Lázaro pudiera ir a informar a su familia para que no tuvieran que pasar por el mismo dolor del infierno. Pero ya era demasiado tarde. El hombre rico fue insensible a la voz de Dios, murió en cuerpo y en espíritu, sintió el dolor de la pérdida y no pudo rescatar a otros del mismo destino, que esto también es un punto muy importante. Y en realidad la aplicación de este punto es sencilla, porque más vale que no lleguemos a esto en nuestras vidas. La conclusión es más o menos la misma que la del punto 1, y es que atendamos a la enfermedad apenas comencemos a sentirnos mal. Porque si no, el dolor que vamos a pasar va a ser un dolor mucho peor que el dolor que sentiríamos si nos curáramos la herida. El dolor que vamos a pasar si no nos deshacemos del pecado va a ser mucho peor que el dolor de ser probado por fuego por el Señor. Y ya para ir concluyendo, quería comentarles que, para variar un poco, sobre otra muerte que ocurrió el día 13 de diciembre, el domingo pasado. Falleció quien fue mi profesor de química en la enseñanza media. Desde que él se fue del colegio, porque él se fue antes que nosotros saliéramos de cuarto medio, porque quería estar con su amada, nunca lo recordé por otra cosa que no fuera algo como, el profe que era pavo, era súper tonto. Como que cada vez que lo recordaba era por alguna anécdota, por algo tonto que hizo. Y jamás, me refiero al final que jamás lo recordé a él de forma, decir como, ¿qué será ahora del profe Humberto? Voy a intentar contactarme con él para ver qué es de su vida. Nunca intenté nada como eso, jamás lo recordé de esa forma. Cuando recordé al profe de ese modo, fue por el motivo de que me había enterado de su muerte. Me enteré que se había muerto. Y como hemos dicho todo el mensaje, ya era demasiado tarde. Ya no era momento. Ya no era momento de decir cómo estará el profe, porque no se podía. Ya había partido de esta tierra y no había forma de comunicarme con él. Si antes de su muerte yo hubiera sentido algún peso en mi corazón, en mi alma, probablemente sí me hubiera comunicado con él. Probablemente hubiera intentado buscarlo en Facebook o algo así. Pero no lo hice, porque fui insensible ante su alma. Fui insensible ante quizás el pecado que podía estar viviendo en él. Fui insensible ante el hecho de que él no conociera al Señor. Y muchas veces también, ¿cómo esperamos ser sensibles a el alma de otros si no somos primero sensibles a nuestra propia alma? Porque es eso lo que pasa muchas veces. No somos sensibles a lo que está pasando con nuestro propio corazón. Y al final recordamos la existencia de esta alma tan preciosa que nos ha entregado el Señor cuando ya no hay tiempo, igual que Lázaro. Nos acordamos que, no obedecí al Señor durante mi vida, por favor dame otra oportunidad, y ya no es momento. Y la lección al final es que no podemos seguir siendo insensibles ante el dolor. No tenemos que decir que no sentimos nada. Muchas veces en este mundo, volviendo al principio, la gente está dañada, la gente es típico que dicen, no, es que yo entrego todo de mí, yo doy todo de mí, pero la gente no me devuelve nada, entonces yo no voy a sentir nada nunca más. La gente no quiere sentir.
La gente no quiere sentir porque cuando la gente siente, se hace daño, porque cuando la gente siente, también le duele. Pero no podemos seguir con esta mentalidad. Nosotros como cristianos tenemos que ser capaces de tener sentimientos, no tenemos que hacernos los duros, no tenemos que hacernos los fuertes, como si ser débiles fuera algo malo. Ser débiles cuando nos damos cuenta que Dios es fuerte es algo completamente bueno. Tenemos toda la libertad de sentir dolor para poder cambiar finalmente nuestra vida. Combatamos una vez más el pecado, aunque nos duela. Ya sabemos, la solución al pecado es dolorosa. Dejar nuestra vida antigua es doloroso. Siempre nos va a doler, pero al final, cuando verdaderamente conozcamos al Señor, cuando verdaderamente entendamos que podemos estar cerca de Él, ya no va a dolernos más. Y no va a ser porque estamos muertos, sino que va a ser porque estamos sanados. Es una señal de que conservamos aún nuestra humanidad. El dolor es eso, una señal de que aún conservamos nuestra humanidad, de que aún conservamos nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque si estamos hablando contigo en este momento es porque estamos vivos. Si en este momento estamos delante de ti humillados, arrepentidos y pensando en todos esos pecados que hemos cometido, es porque nos has dado la sensibilidad suficiente para que podamos arrepentirnos de esas cosas. Nos has dado la sensibilidad suficiente para que podamos pasar por el sufrimiento y que conlleva ser cristiano para poder ser sanos de una vez, para que podamos dejar el pecado. Danos las fuerzas, Señor. Danos las fuerzas para que podamos soportar el dolor. Danos las fuerzas para que podamos soportar el dolor, pero no el dolor que trae muerte, sino que el dolor que trae sanación, Señor. Tú sufriste en la cruz. Leíamos que por tu muerte, porque tú te entregaste por nosotros, cargaste con nuestros pecados y con gran dolor, Señor Jesús. Si tú cargaste con dolor, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros también? Queremos ser como tú, Señor, y no queremos despreciar ese sacrificio, no queremos sumarte más dolor a ti, Señor. Sabemos que somos completamente pequeños, que no somos nada fuertes en comparación contigo, pero por favor, permítenos llevar parte de esa carga que tú te ofreciste tan amablemente llevar. Permítenos, Señor, compartir el dolor de la cruz contigo. Permítenos, Señor, entender qué fue lo que tú sufriste por causa del pecado, por causa de darnos vida, Señor Jesús. No queremos despreciar esa vida que tú nos entregaste. Queremos vivirla. Queremos vivir esa vida. No podemos morir. No podemos morir ante el pecado, no podemos rendirnos ante él porque tú ya lo venciste, Señor Jesús. No podemos volver a despertar ese enemigo que ya estaba en el suelo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles ante el dolor y ayúdanos a entender el dolor que podemos sentir nosotros por el pecado para que luego podamos ser sensibles por las almas de otros. Como pensamos ir al mundo a predicar y decir que tú eres un Dios que quita el dolor, si nosotros mismos no hemos pasado por este proceso de sanidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a soportar el dolor de la cruz. Una vez más te lo pido. Ayúdanos, Señor, a soportar el dolor de la cruz para que podamos ser sanos, Señor, y para que verdaderamente podamos ser salvos y conducir también a otros por el camino de la salvación, Señor Jesús. Te damos muchas gracias por todo lo que tú sufriste. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú sufriste y por ese tremendo sufrimiento que nos quitaste. Te damos gracias por esa abnegación que tú tuviste. Ayúdanos también a ser abnegados por otros y ayudar a llevar las cargas de otros. Pero primero llevar nuestras propias cargas, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos pecadores para poder dejarlo de una vez. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, porque si reconocemos nuestro pecado, pero no vamos delante de ti, simplemente vamos a estar cargados y ahí se acaba todo, Señor. Pero contigo hay arrepentimiento, contigo hay salvación, Señor Jesús. Gracias, Señor, te amamos por todo lo que tú haces y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.